López continuó conspirando. El objetivo principal era la destrucción de PDVSA y la apropiación de sus activos. En 2 años orquestaron el robo a la estatal petrolera. Todo partió con la autoproclamación de Juan Guaidó, que era el elegido de López desde que estaba en la cárcel. Así lo revela un video de 2015. ¿Cuál es el objetivo estratégico? Estratégico, Sí, claro. Digo, para que Así, para que no lo llaman Juan el Grande, cuando se habló el domingo, el objetivo estratégico. Entonces, todo esto tiene que estar en función de esto. Sí. El 30 de abril de 2019 lideró la Operación Libertad, un intento fallido de golpe de Estado que dividió aún más a la oposición venezolana. López se escapó de su casa por cárcel con apoyo del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Christopher Figuera, hoy testigo protegido de Estados Unidos. Apareció en un puente con un puñado de militares, muchos engañados. A su lado, el adjunto y ejecutor político, Juan Guaidó. Pero nuevamente hicieron creer al mundo que tenían el control, esta vez del Tribunal Supremo de Justicia y del 90% de la Fuerza Armada, incluyendo al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Algo les falló. El cazador resultó cazado. Es una técnica, ¿no? Es una técnica. Maniobrar o manipular la verdad, haciendo ver a los que participan de que tienen el apoyo de autoridades o de líderes, pues, como el alto mando, cualquiera del alto mando, de mi persona en este caso. Se nos ha hecho llamados a violar la Constitución, se nos ha hecho llamados a plegarnos a lo que ellos llaman el lado correcto de la historia. El lado correcto es uno solo. El imperialismo norteamericano se equivocó en 2 cosas. En una, subestimar al pueblo de Venezuela, a su Fuerza Armada, al liderazgo bolivariano de la República. Y 2, en seleccionar a unos pillos que lo que han hecho es saquearles, robarlos todo el dinero que Estados Unidos ha desembolsado contra la República Bolivariana de Venezuela para dividir la Fuerza Armada. Le vendieron a la administración de Donald Trump un plan para hacerse del poder y dibujaron al gobierno de Nicolás Maduro en una mesa que al debilitar cada soporte caería. Construcción de la narrativa de un gobierno autoritario, terrorista y narcotraficante. Una percepción en la opinión pública que han trabajado durante años. Control absoluto de los poderes públicos. Apoyo popular. Aseguraron a Estados Unidos que contaban con el 80% de la población. Y lo más importante, el quiebre de la Fuerza Armada, que también aseguraron estaba a su favor. Una excusa para pedir mucho financiamiento. ¿Y de dónde sacarían el dinero? De PDVSA, no precisamente de las arcas de Estados Unidos. En enero se dio el primer paso. Donald Trump bloqueó a la estatal petrolera venezolana. Juan Guaidó debía seguir el guión tal cual la hoja de ruta del documento de la Operación Libertad. Una invasión a la carta. Se autoproclamó y logró el apoyo de países. Debía crear los comandos fronterizos con la deserción de militares el 23 de febrero en el intento de invasión por Colombia bajo la supuesta ayuda humanitaria, como parte de la primera fase de la operación, con un costo de $100 millones. Posteriormente, creó los Comités de Ayuda y Libertad para mostrar a Estados Unidos un supuesto apoyo popular, listo para una insurrección del pueblo. Decretó el Centro de Comunicaciones. Aprobó una ley de amnistía, llamó a una consulta popular, para finalmente llegar a la operación militar del 30 de abril. Con éxito o sin él, la verdad es que el país estaba hipotecado y sus negocios concretados. El documento muestra el plan de financiamiento de la operación a través de las cuentas por pagar a PDVSA entre empresas petroleras estatales de los países que reconocieron a Guaidó como supuesto presidente interino, entre ellos Paraguay, El Salvador, Belice, Guyana y Uruguay, por un valor de $1.500 millones. ¿Coincidencia? Ese es el mismo monto de la Operación Gedeón, que fue el intento de invasión por las costas venezolanas en 2020. Una prueba es que el 27 de marzo de 2019,
Paraguay informó sobre el congelamiento de pagos a Venezuela y así cada país. El crimen de Orlando Figuera fue el más atroz de los actos terroristas organizados por la oposición en el año 2017, conocidas como guarimbas. 25 personas fueron quemadas vivas, como ese joven. Esta acción resume el grado de violencia y el todo vale para derrocar a Nicolás Maduro. La excusa de las supuestas manifestaciones que vendieron en el mundo como pacíficas fue pedir el adelanto de las elecciones presidenciales. Que se revise de manera abierta y completa el cronograma electoral de Venezuela y que se adelanten las elecciones presidenciales para que el pueblo pueda votar. Fueron 4 meses de bloqueos de calles. En la presidencia de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien ha sido uno de los principales promotores del bloqueo contra Venezuela. Los líderes de la oposición reclutaron a jóvenes y menores de edad en células que tenían la misión de asesinar y destruir. Les pagaban con droga, ropa y dólares. La violencia fue derrotada con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que trataron también de impedir con más violencia, pero triunfó la paz. A la oposición no le quedó más remedio que ir a un diálogo con el gobierno venezolano en República Dominicana. Cuando iban a firmar para adelantar las elecciones presidenciales que tanto habían exigido, le dieron una patada a la mesa. Un sector de la oposición decidió participar bajo las mismas condiciones que los otros habían rechazado. Inició la campaña electoral en 2018. 2 opositores se midieron con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue reelecto como presidente de Venezuela. Ha llegado la hora de la recuperación económica y No pasaron 3 meses y la oposición radical atentó contra la vida del mandatario venezolano. En plena luz del día, 2 drones explotaron, uno en la tarima presidencial, que no logró consumar el magnicidio. Todos los autores materiales fueron detenidos y Julio Borges, quien no firmó el diálogo por la paz, resultó ser uno de los principales implicados. Los terroristas fueron entrenados en Chinacota, Colombia. En 2019, Estados Unidos sacó la siguiente carta sobre la mesa: la autoproclamación de Juan Guaidó, y comenzó su era como supuesto presidente interino de Venezuela, que le dio el marco jurídico a Estados Unidos para apoyar un gobierno sombra que generó todo tipo de reacciones de rechazo ante lo absurdo. Le vendieron a Donald Trump que tenían la Fuerza Armada controlada, pero la realidad era otra. y lo reconocemos como nuestro comandante en jefe. Leales siempre, traidores nunca. Intentaron invadir Venezuela por Colombia y Brasil con la supuesta ayuda humanitaria. Juan Guaidó logró pasar a Colombia con apoyo de paramilitares. Luego se descubrió que había ofrecido una ruta del narcotráfico a los rastrojos a cambio del favor concedido. Mientras todo esto ocurría, continuaba el bloqueo de Estados Unidos. Entre 2014 y 2019, Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia. En 6 años perdimos el 99% del volumen de ingreso en divisas. Dicho de otra manera, de cada $100 o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de 1. La oposición se robó Citgo, ubicada en Estados Unidos, y monómeros, en Colombia. Las víctimas principales, niños que PDVSA, a través de la Fundación Simón Bolívar, dependiente de Citgo, financiaba sus tratamientos y trasplantes de hígado y médula. Luego se descubrió que el dinero de la fundación fue desviado al partido político Voluntad Popular de Leopoldo López y Juan Guaidó. Los fondos yo los recibo en mi cuenta del Banco de Banesco a través de una cuenta en Estados Unidos de la señora Numa Rosas, que
recibe en su cuenta a través de las implementadoras y de algunos recursos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo para operaciones y tratamientos puntuales, porque esto es justamente para la actividad del partido. De la plata para los trasplantes hepáticos, para los niños con cáncer, para los trasplantes de pulmón, para las leucemias, para los linfomas, para los pacientes renales, para los pacientes con diabetes, que se utilizaban esos recursos de la Fundación Simón Bolívar para atender niñas y niños enfermos. Estos desgraciados lo utilizan para invertir y para comprarse un spa. El 5 de enero de 2020 terminó de dividirse la oposición venezolana. Juan Guaidó, a la fuerza, quiso nuevamente ser el presidente de la Asamblea Nacional, el poder que mantuvo su farsa como autoproclamado. Podía pasar por la puerta, pero prefirió armar su show saltando por la cerca. El bochornoso acto se extendió 2 días después, persiguiendo a quien había asumido el Parlamento y se había declarado en un movimiento que llamaron la Rebelión de las Regiones, diputados opositores que se desmarcaron de Juan Guaidó, a quien habían apoyado tan solo un año atrás. Hoy queremos abrirle la puerta al futuro de este Parlamento. Se sumó un nuevo fracaso de Estados Unidos, otro intento de invasión por las costas venezolanas conocido como Operación Gedeón. Los terroristas también fueron entrenados en Colombia, esta vez por la Guajira colombiana, y detenidos en Venezuela. Pagarían el plan con dinero de PDVSA y otros recursos naturales. La misión era extraer al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. The objectives of the mission. I believe it was to obtain specific targets and to, I think, get Maduro. Ante tantos hechos, un sector de la oposición comenzó el camino electoral. Postularon a sus candidatos. 14.400 en total, de 107 partidos políticos entre opositores y revolucionarios,